Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Pensamiento Perdedor, de Scott Adams. Este autor plantea que el pensamiento perdedor es todo aquel pensamiento que podemos tener que nos oriente a ser improductivos. A primera vista, pareciera ser que es algo que le pasa a otras personas, pero en el detalle de este libro vamos a ir descubriendo que el pensamiento perdedor está en todos lados, incluso en nosotros mismos, aunque no lo notemos. Vamos a trabajar sobre cómo podemos mejorar nuestro proceso de pensamiento. Todos, en algún punto, tenemos hábitos y muchos de ellos son negativos. La semana pasada analizamos un libro en donde hablábamos de la mente fija y la mente de crecimiento. Podríamos asociar en algunos puntos al pensamiento perdedor con la mente fija, en donde estos pensamientos terminan convirtiéndose en hábitos negativos que operan en nosotros casi en automático. Estos pensamientos son trampas que nos ponen en un lugar en el que si hiciéramos el proceso de forma consciente, nos daríamos cuenta que operan y que no nos ayudan a tener una mente de crecimiento. Este autor va a mencionar que tenemos que empezar a pensar en cómo manejamos nuestro ego y cómo lo usamos. Plantea que pienses en usar tu ego como una herramienta más que como una identidad. A todos nos ha pasado de estar en reuniones o en situaciones en donde nos encontramos con otras personas que consideramos que son más inteligentes que nosotros. Y eso nos intimida. Pero ¿alguna vez pensaste que en esas situaciones todos estamos operando desde el ego en mayor o menor medida? Y eso dependerá de qué tanto la persona sea capaz de dominar su ego o qué tanto su ego lo domine a él. A veces las formas en las que actuamos, la forma en la que estas personas actúan, pueden estar cerca de su verdadero yo. Pero es muy común que las personas amplifiquen sus egos para que los otros compren eso que esa persona muestra que es. El ego puede manipularse, podemos tomar control de nuestro ego. Si pensás en tu ego como una herramienta más que como un aspecto de tu identidad, podés ser capaz de adquirir distintas características en función de tu ego, o aprender a manejar tu ego de tal o cual manera en función de los estímulos del ambiente. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos y mirarnos a nosotros mismos en función de eso que queremos proyectar. De modo que seas capaz de utilizar tu ego a favor tuyo y no que él te use a favor suyo. Hacer consciente cómo opera tu ego es poder tomar control de él y poder usarlo a tu favor cuando lo necesites, es decir, como una herramienta y no dejando que te defina sin tu intervención consciente. Este es el primer punto que nos plantea el autor, que seamos capaces de utilizar nuestro ego como una herramienta y no como una condición que no podemos modificar de nuestra personalidad. En este punto la confianza va a ser muy importante para lograr dominar el ego, ya que te va a permitir proceder conscientemente. La confianza te va a ayudar ante los momentos de estrés y presión. Esto es una de las razones por las cuales las personas seguras de sí mismas suelen ser más exitosas. Y esto es porque no solo dominan su ego y lo usan como una herramienta, sino que también confían en ellos mismos y en sus competencias, dominando así la inteligencia emocional. ¿Cómo hacemos para proyectar un ego más fuerte, pero bajo control? Para esto tu lenguaje corporal es muy importante. Pararte erguido, mantener el contacto visual, sonreír. Estos son signos de personas que tienen confianza. Y eso que proyectamos es como los otros nos van a percibir. Y aunque no nos guste admitirlo, la gente nos trata en función de cómo nos percibe. El control de nuestro ego es fundamental. Si lo dejamos salir desbocado, la percepción del afuera será que somos arrogantes, pedantes, incluso malas personas. Recordá usarlo como herramienta, pero no lo dejes que influya en tus decisiones al punto que pueda costarte la pérdida de algo o alguien importante para vos. Para esto, abrirnos a la crítica constructiva que viene del afuera, que viene del otro, es una excelente forma para mantener nuestro ego en niveles controlables. Ser capaces de escuchar lo que un colega, una pareja, incluso un hijo te devuelve como aspectos a revisar de nuestra personalidad, de nuestro ego, y poder corregirlos es crucial para controlar ese ego. Si podemos soltar nuestro ego cuando es necesario, podemos crecer y producir mayores éxitos. Recordemos que no importa quién tiene la razón, sino cuál es la razón. Otro aspecto que él plantea como pensamiento perdedor es nuestra mirada del pasado. Si tenemos memoria de los errores para operar desde el aprendizaje y no repetir esos errores,
Vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando confiamos demasiado en el pasado sin cuestionar nada? Él hace una comparación con la historia enseñada en el colegio a los chicos, en donde esta historia está minada de aspectos no claros, imprecisos e incluso que no son reales. Los relatos históricos varían en función de quién lo esté contando, ya que las creencias de quien haga el relato, por ejemplo, de la conquista de América, tendrá como condicionante las creencias de esa persona. Nos va a mostrar si eso fue positivo o fue negativo. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestro presente? Puede pasar que en función de los aprendizajes que hicimos de chicos, nuestras mentes estén condicionadas para que nuestros relatos hoy estén atravesados por esos aprendizajes. El ejemplo de lo que aprendimos en el colegio de chicos es una parte ínfima. Lo importante es que entendamos cómo las creencias, los comportamientos, las historias de nuestras familias y fundamentalmente eso que nos inculcaron y nos transmitieron nuestros padres hoy nos condicionan en función de cómo percibimos el mundo. En este punto el autor quiere romper con la creencia de que el pasado tiene que repetirse. Así como en el colegio se repite la historia una y otra vez, en nuestras vidas repetimos patrones una y otra vez que fueron adquiridos en nuestra infancia. Él plantea que tenemos que romper con esa historia, que tenemos que romper con esas creencias. Y en este sentido tenemos que reinventarnos, que no podemos dar por sentado que esa historia, nuestra historia, es la que tiene que repetirse. Tenemos que apalancarnos en función de esa historia, pero también en función de los aprendizajes que podemos hacer corriéndonos de esa historia, obligándonos a tomar acciones en todo momento y no descansar en ideas que nos preceden y que no son propias. En este punto también plantea que no tenemos que quedarnos estancados en creencias de, por ejemplo, si siempre tuvimos éxito, siempre lo vamos a tener. O que si siempre hemos fracasado o no pudimos hacer determinada cosa, eso se va a repetir indefectiblemente. No podemos dar por sentado que el pasado va a repetirse. Para esto tenemos que poder adaptarnos y renovarnos porque la única constante es el cambio. Por lo tanto, el planteo es que el exceso de confianza en la historia, ya sea propia o sea la historia de nuestros padres, o sea la historia de nuestro país, es para él un pilar del pensamiento perdedor, porque nos pone en un lugar de no cambio. En función de los proyectos que tengamos, el pensamiento perdedor puede llevarnos a creer que ciertos proyectos no son posibles. Y acá el autor plantea que el poder dar micropasos hacia la concreción de un proyecto es lo que los hace realizables. Cuando estés encarando un proyecto que pueda abrumarte o incluso paralizarte por su dimensión o por las implicancias enormes que tiene este proyecto en tu vida, el autor sugiere que vayas dando micropasos en la concreción de ese proyecto. Esto funciona para lograr cualquier objetivo que queramos alcanzar y que nos resulte imposible de hacerlo por su magnitud. Aunque los avances puedan parecer ínfimos en esos micropasos, si sostenemos la conducta en el tiempo, vamos a lograr ver los resultados que queremos ver. Al igual que para cambiar hábitos tenemos que dar pequeños pasos para poder lograrlo, para concretar proyectos que nos resulten enormes, podemos usar esta herramienta. Esta incapacidad que se nos presenta para alcanzar grandes proyectos o que nos paralicen grandes proyectos, radica también en una mentalidad a corto plazo. Acá un concepto que ya vimos, que es el de la necesidad de la satisfacción inmediata. Nos cuesta mucho renunciar a la inmediatez de los resultados para dar lugar a que las cosas se desarrollen en mayor tiempo. A esto se refiere cuando habla de la mentalidad a corto plazo. Muchas veces cuando no obtenemos los resultados inmediatamente, renunciamos a hacer eso que queremos hacer porque sentimos que no estamos avanzando. Y eso es el pensamiento perdedor. Podemos generar pequeños avances, pero de manera permanente, sin prisa, pero sin pausa, y teniendo paciencia de esperar para llegar a la meta. Otro aspecto del pensamiento perdedor tiene que ver con los juicios que hacemos de los otros y de nosotros. Acá podríamos citar a muchos de los autores que ya vimos. El primero que se me viene a la mente es Miguel Ruiz con los 4 acuerdos, en donde el cuarto acuerdo que él plantea tiene que ver con que no hagamos suposiciones de las cosas, sino que clarifiquemos con el otro, desde el discurso y desde la pregunta, lo que sea que esta otra persona esté pensando o esté diciendo o por qué está actuando como está actuando. Se refiere a pedirle una aclaración al otro sobre eso que quiso decir antes de querer juzgar
lo que dijo. Las malas interpretaciones están a la orden del día. Solemos malinterpretar la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que, aunque las personas creen que son buenas para adivinar los pensamientos de los otros, nadie es capaz de leer la mente. Nadie puede conocer las motivaciones de un extraño con certeza del 100%. Creer que es así implica que nuestro ego nos está dominando y también es una señal de la mente perdedora. Etiquetar a las personas en función de un comentario no solo está mal, sino que no es preciso y no estará reflejando el verdadero punto de vista del otro. Para esto necesito clarificar, necesito preguntarle al otro más detalles sobre aquello que quiso decir para no generar una mala interpretación de algo que no tengo claridad. Esto es algo que nos pasa mucho hoy en día, sobre todo en las redes sociales, en donde todos opinamos o compartimos noticias sin haber verificado realmente la fuente de la información o si eso que la otra persona está diciendo es desde el mismo lugar que yo lo estoy viendo. Para esto el autor sugiere esperar un tiempo prudencial o clarificar con la persona los puntos en donde yo estoy dudando eso que estoy leyendo antes de emitir un juicio. Esto nos va a permitir no arremeter contra la persona, no actuar por impulso, sino hacer una pausa y esperar por una aclaración o solicitar esa aclaración para que el juicio que yo termine haciendo sobre el comentario o sobre esa persona sea sobre bases más sólidas. El poder correrme de una situación, persona o discurso que no me gusta, tomar distancia, analizarlo más profundamente antes de responder o actuar, me va a permitir que mis juicios no afloren y que mis respuestas no salgan sin filtro. Porque cuando operamos desde ese lugar, nuestras emociones están nublando nuestro juicio. Así que antes de criticar a alguien, mejor pedile aclaración en función de lo que crees que esa persona dijo para poder alejarte del pensamiento perdedor. El último punto del libro habla sobre el futuro. El autor plantea que el futuro no es tan malo como pensamos habitualmente en función de dónde vamos como sociedad. Los medios todo el tiempo nos bombardean de predicciones catastróficas sobre el futuro y eso nos preocupa sobremanera. Los medios de comunicación vienen creando hace un tiempo un clima de ansiedad importante en función del futuro. Para esto, el autor también nos plantea que seamos capaces de poder discernir desde la propia investigación que de todo esto es tal cual nos lo están presentando los medios. Él cree que las cosas suelen ser mejores de lo que los medios de comunicación nos están diciendo. Muchas veces pareciera que los avances tecnológicos son nocivos para el hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la tecnología va a dejar sin trabajo a las personas? Pero hay infinidad de avances tecnológicos que tienen que ver con avances para la sociedad. Hay muchas tecnologías esperanzadoras para el futuro. Obviamente siempre van a haber dos versiones, una esperanzadora y una apocalíptica. Entendamos que las historias publicadas en redes sociales y medios de comunicación muchas veces están pensadas para generar reacciones en las personas. Y lamentablemente las historias que más reacciones generan son aquellas que tienen un perfil apocalíptico. Como recomendación, antes de poner un like en una publicación o hacer un comentario, hacé tu propia investigación sobre el tema para cerciorarte de que eso que te están comunicando es así tal cual te lo están diciendo. Acá es fundamental el ojo crítico y tu capacidad de desarrollar tu mentalidad de crecimiento, racionalizando la información que recibes. Las personas que son capaces de ser disruptivas en los modos de hacer las cosas son las que generan el cambio. Y lo generan a todo nivel, generando nuevas soluciones y adaptándose a los cambios. La realidad es que el mundo no se va a parar para que te bajes. Así que te propongo que hagas el intento de correrte del pensamiento perdedor, evitando la linealidad de las cosas y siendo disruptivamente activo en la generación de nuevas posibilidades y nuevos horizontes. Esa es nuestra responsabilidad. Gracias por quedarse hasta el final. Beso grande.